Ay, qué recuerdos aquella tarde que aún no ha tenido lugar. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues aquí os traigo otra cápsula, otro programa de críticas de ayer. Ya sabéis, estas críticas de películas que no gozan de una rabiosa actualidad y que ya tienen un tiempo, hace tiempo que se estrenaron, pero bueno, son películas que a mí me han gustado mucho y que cualquier oportunidad que tenga para hablaros de ellas y recomendárosla, pues la voy a aprovechar. Pues os traigo hoy una película que me gusta mucho y que me veo prácticamente cada año, que me toca bastante la fibra y que además es una de las mejores obras de uno de los directores más particulares e interesantes del panorama cinematográfico contemporáneo. Por no sumar que es para mí una de las mejores interpretaciones de su protagonista, una auténtica bestia cinematográfica que luego hablaremos. La Zona Muerta, película de 1983 que nos narra la historia de Johnny Smith, un joven profesor que sufre un accidente que le hará permanecer 5 años en coma y que al despertar descubre que posee poderes extrasensoriales que determinarán el resto de su trayectoria vital de manera definitiva. Muy bien, pues ¿cómo empieza esto? Tenemos delante a Dino De Laurentiis, uno de los productores más importantes de Hollywood, que se hace con los derechos de la novela de 1979, La Zona Muerta, de Stephen King. Stephen King, uno de los escritores más prolíficos, respetados y queridos por los lectores de la literatura de horror, y que cuando Dino De Laurentiis compró los derechos de su novela, pues este escritor pues ya llevaba una muy buena racha en cuanto a adaptaciones a la gran pantalla de sus novelas se refiere, pues ya llevaba Carrie, Creepshow, El Resplandor o Cuyo. Así, el productor de Conan el Bárbaro se fija en esta novela de Stephen King que el escritor de Maine explicaba en su libro Mientras escribo, un libro súper interesante que os recomiendo si sois amantes de este escritor o si os gusta escribir o queréis o anheláis escribir prosa bien, os lo recomiendo. Es un libro muy, muy recomendable, muy didáctico y muy interesante, a la par que estimulante. Pues bien, en este libro Stephen King explica que su inspiración, su idea respecto cuando empezó a escribir en La Zona Muerta era explicar una historia desde el punto de vista de un francotirador. Pues Dino De Laurentiis arma un gran equipo, consiguiendo en la producción a la gran Debra Hill, y ofrece el proyecto a directores como Michael Cimino o John Badham, que pues dicen que no, y entonces es gracias a Debra Hill quien convence a Dino De Laurentiis para contratar a David Cronenberg. David Cronenberg es un director con una personalidad cinematográfica muy interesante, muy potente y bastante particular. No hay que olvidar que este señor es médico antes que director. Entonces Debra Hill se fija en él, en este director canadiense, que ya llevaba una muy buena racha, ya tenía una corta pero muy muy potente carrera cinematográfica, que como siempre os voy a dar deberes y os recomiendo que busquéis repaséis la filmografía del director de Promesas del Este, porque es de toma pan y moja. Así, ya con director asignado para el proyecto, se consigue un genial reparto con los grandes Herbert Lom o Tom Skerritt, que interpretaría al sheriff de la historia. Tenéis que saber que el director quería para este papel al gran Hal Holbrook, un actor que a mí me gusta muchísimo, pero ya nos dejó el tiempo. El problema es que Dino De Laurentiis no había oído hablar de este actor, lo cual me parece un poco de órdago, la verdad, todo hay que decirlo, y entonces prefirió pues un actor de más tirada. Para el otro papel capital en esta tragedia se contrata a la gran Brooke Adams, y entonces empieza el baile para conseguir al actor que interpretaría a Johnny Smith, protagonista amargado por culpa de sus poderes extrasensoriales. Se considera a Robert De Niro, Al Pacino o a Richard Gere, pero al final es Christopher Walken quien se lleva el gato al agua. Christopher Walken, que además ya se había labrado una fuerte carrera cinematográfica, Oscar a Mejor Actor Secundario por El Cazador incluido.
Y respecto al papel del protagonista, esto es bastante curioso. La propuesta de Stephen King para el actor que sería ideal para este papel, el Johnny Smith, el protagonista de La Zona Muerta, pues la propuesta no era nada más ni nada menos que Bill Murray. Por su parte, la propuesta de David Cronenberg, el actor que él quería para protagonista, era Nicholas Campbell. Nicholas Campbell, un actor que ya había colaborado con el director previamente, de hecho fue el protagonista de la bestial Cromosoma 3, pues era la propuesta de David Cronenberg. No obstante, como Dino De Laurentiis pues quería un actor con más tirada, Nicholas Campbell pues acabaría interpretando a Frank Dodd, el ayudante del sheriff en esta película, y el que se llevaría el gato al agua era pues Christopher Walken. Y genial idea, porque genial idea del productor, porque para mí, ya os digo, es casi su mejor interpretación. Y hablando de Walken, esto es muy interesante, aquí os cuelo una curiosidad. Tuvo una idea el actor que era que cada vez, para pronunciar la sensación del actor cada vez que tocaba a alguien y tenía una visión, pues para pronunciar ese efecto le pidió a David Cronenberg, al director de la película, que disparara una bala de fogueo, pues ahí en set. ¡Plam! Y tengo que decir, la película no funcionó nada mal, la verdad. O sea, con un presupuesto de $10 millones, pues se recaudó en Estados Unidos el doble. Sí que es verdad que no consiguió número 1 en taquilla, eso sí que es verdad. Según David Cronenberg, esto fue debido a que la campaña de promoción no fue muy acertada, y culpó a David Rose, que era el director del departamento de marketing de la Paramount, de malversar dinero destinado a la promoción. La Zona Muerta, sin duda, como he dicho antes, una de mis películas favoritas de este excelente director, David Cronenberg, que hizo algo muy interesante. O sea, este señor venía de su etapa canadiense, en la que llevó adelante una carrera muy potente, muy particular y muy única, con gran fuerza. Y entonces aquí supo llevar adelante una película de productor. Esto es una película de productor, o sea, bajo el control de un productor tan fuerte como era Dino De Laurentiis. Y creo que David Cronenberg hizo un gran trabajo. Y el resultado es una maravilla, es una película muy triste pero a la vez apasionante, con un ritmo perfecto y unas interpretaciones medidas a la perfección. Ya os digo, aplaudiendo al conjunto interpretativo y sobre todo resaltando lo que ya he dicho antes, creo que estamos ante la mejor interpretación de Christopher Walken, o al menos una de mis favoritas. Una película en la que se entrelaza el cine fantástico, el drama y el género detectivesco más estimulante. Una película que goza de un equipo técnico brillante. Para muestra un botón tenemos en la fotografía a Mark Irwin, que consigue hacer suya una de las localizaciones más particulares del cine fantástico. Estamos hablando del Screaming Tunnel o túnel gritón, disculpar. Una localización que casi ya consigue dar una representación física a la zona muerta que da título a esta historia. Una zona muerta de la cual hablaré un poco más adelante. Y siguiendo con este excelente trabajo a la hora de acabar de atar una atmósfera perfecta para esta película, tenemos en la banda sonora a Michael Kamen, compositor malogrado, ya nos dejó hace tiempo Buret. Y es que aquí David Cronenberg no pudo trabajar con su habitual colaborador, que era Howard Shore, que ya había trabajado con él en las películas previas. Y es que aquí, una vez más, Dino De Laurentiis pues prefirió coger a un compositor que tuviera más nombre. Y Michael Kamen venía de cierto éxito tras su trabajo para la muy interesante y entretenida película codirigida por Tobe Hooper, Veneno. Entiendo que puede ser discutible esta imposición constante del productor Dino De Laurentiis, ¿no? Pero la verdad es que tuvo muy buenas ideas, y así el resultado final así lo atestigua. De hecho, hasta principios del 2000, la que tenemos delante, La Zona Muerta, era la adaptación favorita de Stephen King de sus obras a la pantalla. La película con más corazón de David Cronenberg, contrastando con esa su sensibilidad tan particular e infranqueable. Siempre la he visto como, aquí me voy a marcar un poco el pisto, pero siempre que he visto esta película como el Qué bello es vivir de David Cronenberg, ¿no? Porque al igual que en la obra maestra de Frank Capra, la historia de un personaje, ¿no?, que ve cómo se le escapa la vida entre las manos,
y esta además no para de empujarle y darle golpes, se convierte en una piedra angular, una magnífica piedra angular, ¿no? Con miras a un final de lo más emotivo. Por eso siempre he creído que esta película, La Zona Muerta, siempre ha contrastado dentro de la filmografía de David Cronenberg, ¿no? Es lo que yo la veo como qué bello es vivir. Pero también con una magnífica capacidad para aterrorizar, ya sea por ejemplo, con la figura del gran villano de la película, la trama detectivesca que os comentaba antes, o imágenes tan bestiales como la del incendio, ¿no? Que siempre me impresionó bastante desde pequeñín. Y aquí recuperando lo que hablamos en el programa de Misión Imposible, aquí que hablábamos de los reshoots, acordaos, rodaban una escena de nuevo, pues debido pues a las opiniones de la gente cuando veía la película en un test de prueba, o que los productores querían rodar nuevas escenas para darle un tono diferente a la película. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Como podéis ver en esta escena en la que el protagonista Christopher Walken tiene una de esas visiones in situ, ¿qué pasó? Pues que se coló en una de las estanterías de la habitación, había un muñequito de E.T., el extraterrestre. Como Universal Pictures amenazó con demandarles por utilizar esa figura sin su consentimiento, E.T. era propiedad de la Universal, pues entonces ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que coger a Christopher Walken, volverle a meter en esa habitación, prender fuego a su alrededor otra vez y volver a rodar la escena sin el muñeco de E.T. En fin, una película que gozó de moderado éxito en su momento, en el momento del estreno, pero sí que es verdad que se ha ido diluyendo con el paso del tiempo. Es una lástima que no se haya reivindicado más. O sea, para mí yo la colocaría, para mí una de sus mejores adaptaciones, y la colocaría en el podio junto a sus mejores obras maestras como Carrie o Misery. Ya os digo, yo además de la película, pues cada vez me suelo ver un gag que hicieron los del Saturday Night Live una parodia al respecto de esta película, y un gag interpretado por el mismísimo Christopher Walken, un gag muy divertido que os dejo en la información del vídeo. Y al margen de su éxito cinematográfico, tuvimos en el 2002 una serie de televisión adaptando la novela interpretada por Anthony Michael Hall. No la he visto, no sé si la veré o no, pero bueno. Bueno, pues ya sabéis, me encanta esto de hacer las críticas de ayer porque me da la oportunidad de hablar de películas de las cuales tengo muchísimas ganas de hablar, pero con la que nos ocupa me da pie para hablar también de la novela a la cual adapta. La Zona Muerta, como os decía antes, novela de 1979 que escrita por Stephen King, uno de mis escritores favoritos. Un escritor que se ha especializado en explicar historias de gente corriente que se ve alterada o atacada por fenómenos paranormales o incluso terroríficos. Un escritor que, como bien decía antes, ha logrado una merecidísima legión de admiradores. Pues bien, el encargado de escribir el guión adaptado, o sea, adaptar la novela a formato guión para poder rodar la película, fue Jeffrey Boam, un escritor, un guionista con una larga carrera en Hollywood, pero sobre todo, muy importante, uno de los creadores de una de mis series favoritas, Las aventuras de Brisco County Jr. Pues aquí Boam hace un excelente trabajo, o sea, sintetizando de manera brillante la novela de Stephen King, o sea, respetando el curioso viaje de Johnny Smith sobre el papel, pero adaptándolo a un magistral tríptico. La película va más al grano, ¿no? En contraste con la novela. La novela pues exprime ese tipo de estructura que funciona mucho mejor sobre el papel. Pues por ejemplo, se le da todo el tiempo necesario a las dos perspectivas que guían la película, ¿no? La de Johnny y la de Sarah, aunque sí que es verdad que la de Johnny acaba teniendo un poco, por lógica, acaba teniendo más peso, pero además de esto, pues por ejemplo, se permite añadir una trama en paralelo, la del futuro congresista Greg Stilson, porque sí, lo vais a conocer bastante bien en la novela y realmente os lo recomiendo, vale la pena, sobre todo teniendo en cuenta el panorama mundial actual. Y hablando de este personajazo, voy a volver, esto que me lo había reservado, voy a volver al reparto de la película, porque interpretándolo tenemos a un genial Martin Sheen, que está bestial en esta película, y curiosamente, es curioso porque muy poco después,
nada, un año más tarde, si no me equivoco, Martin Sheen volvería a interpretar un personaje muy similar a este, aunque en las antípodas de la moralidad, pues un personaje muy similar a este en la adaptación de otra novela de Stephen King, Ojos de Fuego. Ojos de Fuego vendría a ser como el enfrentamiento entre Pyros y la policía en X-Men 2, pero en cerdo. Y volviendo a la adaptación de Jeffrey Boam, de la adaptación que hace de la novela de Stephen King, quiero resaltar dos cosas que contrastan mucho contra la novela, sin ser perjudicial de cara al trabajo de Stephen King, ni mucho menos, pero sí que hay dos cosas que contrastan, dos decisiones que me parecen muy interesantes, ¿no? Por un lado, el sentido de la zona muerta, el concepto de la zona muerta. El sentido, tanto en la película como en la novela, son muy diferentes. Y de cara, el sentido que se le da en la película está mucho más al servicio de la trama, de la misión del protagonista, lo cual le da una personalidad propia muy, muy fuerte a la película, y eso me parece una gran idea. Por otro lado, una cosa que añade también Jeffrey Boam que me vuelve loco es que, a diferencia de la novela, en la película se nos presenta a Johnny Smith, que es, como en la novela, pues es un profesor de literatura inglesa, que empieza la película hablándonos del cuento de Washington Irving, La leyenda de Sleepy Hollow. Entonces se nos presenta este personaje, y lo curioso es que a lo largo de la película él se va obsesionando con esta novela hasta el punto que se acaba convirtiendo en Ichabod Crane y haciendo su personaje mucho más trágico, ¿no?, que en la novela. Me parece una decisión maestra. Ichabod Crane disappears. The line goes, as he was a bachelor and in nobody's debt, nobody troubled their head about him anymore. Is that what you're afraid of? That's what I want. Pero lo mejor de todo es que ¿quién le iba a decir a Christopher Walken que años más tarde se acabaría convirtiendo en el mismísimo jinete sin cabeza? Pues voy a acabar con 3 recomendaciones. Ya sabéis que a mí me vuelve loco de recomendar y de forma temática. Entonces vamos a seguir con Stephen King, y sobre todo teniendo en cuenta que dentro de poco nos llega la adaptación de su maravilloso relato Vida de Chuck, un relato que encontraréis en el recopilatorio de relatos La Sangre Manda, que os recomiendo fervientemente. Y es que hay muchas adaptaciones. Stephen King se metió al gran público en el bolsillo muy rápido, y el historial de adaptaciones cinematográficas dio pie a películas que tuvieron mucho éxito. Es por ello que os traigo 3 historias de Stephen King a la gran pantalla, ya sea pues con guión original o adaptaciones de sus novelas, que no conoceréis tanto como Christine o Cadena Perpetua, pero sí que es verdad que me apetece mucho recomendaroslas porque las quiero mucho, mucho, mucho. Los ojos del gato. 3 diferentes historias escritas por el maestro del terror y entrelazadas por un gato. La primera relata la historia de un hombre que intenta dejar de fumar, la segunda gira en torno a una peligrosa apuesta, y la última nos muestra cómo el gato se convierte en la única esperanza entre una niña y un peligro muy inquietante. 3 historias en una. Me encantan las antologías de historias en el cine. De hecho, tengo muchas ganas de hacer un programa sobre antologías de historias. Pero de momento abrimos el melón con la que nos ocupa, película dirigida por Louis Teague, que él ya fue su segunda trabajo sobre historias de Stephen King, tras la adaptación a la gran pantalla de la muy agotadora, en el buen sentido, Cuyo. De hecho, en la película que nos ocupa hay un cameo del Perrer, además de otro cameo de aquel Plymouth Fury que se enamoraba del pobre Arnie Cunningham. Aquí tenemos 3 historias escritas directamente para la pantalla grande por Stephen King, que reúne a un repartazo muy curioso y nos presenta 3 tipos de miedos muy diferentes, pero a la vez muy estimulantes. Y además se mete con la película que nos ocupa, La Zona Muerta. Vamos a por la segunda. Perseguido. En la sociedad del futuro, el concepto del concurso de televisión es llevado a un extremo cruel. Los concursantes, la mayoría prisioneros obligados a participar, deben huir de matones en un terreno restringido, seguidos por las cámaras y una audiencia sangrienta.
La que nos ocupa adapta una novela que escribió King bajo su seudónimo de Richard Bachman. ¿Por qué usó este seudónimo? Esto fue una idea de los editores que temían que publicar más de una novela de Stephen King al año pues podía sobresaturar el mercado. Y por otro lado, Stephen King quería asegurarse de que la gente no compraba las novelas por su nombre, sino quería ver si su talento realmente, al margen de su nombre, que ya pues para entonces, cuando empezó a escribir con ese seudónimo, pues ya tenía mucha fuerza, pues quería saber si su talento podía respirar sin su nombre de Stephen King. Bueno, para muestra un botón, el productor que compró los derechos de la novela Perseguido, Running Man, compró la novela de Richard Bachman sin saber que era el seudónimo de Stephen King. Buah, película entretenidísima, película de acción futurista que ha ganado cada vez, gana más culto dentro de los amantes del cine de acción. Película dirigida por Paul Michael Glaser, Dave Starsky para los colegas, y que se permite hablar de la manipulación de los medios de una manera muy acertada. Es una gozada ver cómo Arnold Schwarzenegger la hace totalmente suya, presentándonos otro de sus personajes llenos de carisma y rey de los one-liners o frases molonas. Además, ahora que está a punto de llegarnos una nueva adaptación a la pantalla grande de esta novela, dirigida por Edgar Wright y protagonizada por el cada vez más imparable Glenn Powell, pues yo creo que es una muy buena oportunidad para echarle un tiento a esta película Perseguido. Pues vamos a por la tercera, ¿no? Dolores Claiborne o Eclipse Total. Dolores Claiborne es acusada del asesinato de Vera Donovan, la dueña de la casa en la que trabaja como asistenta desde hace más de 20 años. Selena, la hija de Dolores, vuelve a su pueblo natal para intentar probar la inocencia de su madre, pero allí ambas se tendrán que enfrentar a un implacable detective y a un sórdido pasado. Qué difícil es ser mujer a veces, sobre todo en épocas pasadas. La película que tenemos delante sienta cátedra al respecto de una manera que hace apretar los dientes. Dura, terrible, frenética, pero también apasionante. Es una película que cuenta con una factura impecable. De hecho, en la silla de dirección encontramos a un director de carrera tan respetable como es Taylor Hackford. Y ya os digo, o sea, cuenta con un equipo técnico y artístico brutal, brillante esta película. Kathy Bates en su segunda adaptación de una novela de Stephen King. De hecho, creo que esta película se resintió un poco comercialmente porque esta adaptación, si no me equivoco, tuvo lugar poco después de Misery, que Misery, bueno, ya os he dicho antes, es una de mis adaptaciones favoritas, es bestial esa película. Entonces aquí como que se vio como que si fuera otro Misery, ¿no? Y esto pues de ninguna manera se promociona así, pero bueno, de Kathy Bates pues fue una cara muy reconocible por méritos indiscutibles dentro del universo King. Dicho esto, en esta película que nos ocupa, Kathy Bates demuestra por qué es una de las mejores actrices que nos ha dado Hollywood. Aquí se rodea de un reparto increíble e incluso llegándose a enfrentar a un bestial artista como era Christopher Plummer. La película es tan buena que tiene hasta John C. Reilly. Bueno, pues aquí acaba mi recomendación, mi crítica de ayer. David Cronenberg, Stephen King, Christopher Walken, La Zona Muerta, magnífica. Y si no sois mucho de ver películas, pues y os sois más de leer en la piscina, pues os recomiendo que recuperéis la novela de La Zona Muerta, que pertenece a Stephen King en su época joven, que también era muy estimulante. Bueno, ¿y qué os ha parecido La Zona Muerta? ¿La habéis visto? ¿Os ha gustado? Ponedlo en los comentarios. Por mi parte, bueno, si os ha gustado, podéis darme un like, que me iría muy bien, o si le dais a la campanita, os suscribís, recibiréis una notificación cada vez que cuelgue un nuevo vídeo. Yo os emplazo a la siguiente crítica, o crítica de ayer, o magazine, no sé lo que vendrá, pero bueno, nos vemos dentro de poco. De momento, yo vuelvo a mi flashback. Mola esto de prever el futuro, me gusta. La declaración de la renta, me olvidé.